tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Y lo que está caliente, lo que se está comentando es qué pasó realmente con el fallecimiento de este rapero Truco, Eduardo Ruiz. De acuerdo a últimas imágenes difundidas en redes sociales, de acuerdo a las cámaras de seguridad, el suboficial que disparó, Luis Magallanes, venía siendo perseguido por una turba que intentaba asesinarlo, matarlo, apedrearlo, lincharlo. Es por eso que luego vemos como el suboficial de Marras hace un disparo al piso, de acuerdo siempre con las imágenes difundidas a partir de las cámaras de seguridad. Sin embargo, se le ha dictado 7 días de detención preliminar en tanto avanzan las investigaciones. Por supuesto, homicidio, pero creo que ya queda deshecho esta hipótesis de homicidio y asesinato. No podría a lo sumo calificar homicidio culposo, aunque lo dudo. Para hablar sobre este y otros temas tenemos en cabina al doctor Víctor García Toma, él es expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va, Aaron? Gusto en saludarlo, mis respetos. ¿Qué tal, doctor? Hemos visto recientemente que el suboficial Luis Magallanes venía huyendo de una turba que quería lincharlo. Y luego hace un disparo al piso. Y el disparo, la bala, rebotó y le cayó al rapero, al señor Eduardo Ruiz. Este hecho me parece, en primer lugar, importante desde la perspectiva de que la policía ha puesto en conocimiento a las autoridades civiles, porque no es un delito de función, el conjunto de hechos a efectos de que las autoridades fiscales y eventualmente judiciales adopten las medidas, ¿no? Lo cual implica que estamos dentro del marco del derecho. Pero sin restarle importancia al caso del deceso, de la muerte de este joven, yo quisiera incidir en que las investigaciones se deberían profundizar en aquellos que fueron protagonistas salvajes de una jornada, entre comillas, inolvidable para la ciudad de Lima. El daño que se ha causado, la forma tan salvaje con que estas zorras han atentado contra la vida, contra la integridad física de los policías, que son nuestros policías, heridos, ¿no? Así es. Más de 80 policías heridos. Debería también merecer la misma importancia que el caso anterior. Claro, pero no sucedió así porque ya la Fiscalía ha abierto investigación contra los efectivos que hicieron uso legítimo y legal de nada menos que perdiones de goma. Ni siquiera hablamos de armas de fuego, ¿no? Pero no conocemos, por ejemplo, cómo avanzan las investigaciones para determinar de dónde salió ese arsenal, porque claro, tenían avellanas, explosivos, armas hechizas. Ni quién desvirtuó lo que era una marcha pacífica a la cual los ciudadanos tenían pleno derecho y lo convirtió en una noche, digamos, caníbal, de salvajes, ¿no? Claro, porque de acuerdo a las imágenes, hay muchos sujetos que iban ya bien armados, iban directo a una guerra, no a una marcha, ¿no? Así es. Hay un individuo que usa una bazuca, ¿no es cierto? Y se tiene que capturar y meter preso, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces yo creo que la información tendremos que darla en su real contexto. Lamentar la pérdida de una vida humana, evidentemente investigar y sancionar dentro del contexto de que se produjo esa muerte, que ya está claro que no fue un homicidio calificado. Claro, no fue un asesinato. Así es, eso está clarísimo, ¿no? Hay faltas administrativas, este personal no debió portar armas, la empleó de manera inadecuada porque debió lanzar el disparo hacia el aire. Como no lo hizo su compañero, el señor Saavedra, ¿no? Sí. Todo eso, por supuesto, tiene un aspecto administrativo, hay una muerte por la cual responderse, pero no hay que magnificarla porque no ha habido la intención de matar. Y en segundo lugar, no desconocer el hecho central. Sí, claro. Todo lo contrario, ¿no? La policía ha aguantado, claro, se ha defendido, ha tratado de restablecer el orden público. Más aún, digamos, estamos viviendo una situación muy curiosa. Si usted se analiza, por ejemplo, el comportamiento de la policía en otros países, no encontramos esto de firmar actas por las cuales los policías no puedan ir armados ante situaciones. Pero eso es un escándalo, ¿no? ¿Qué pasa si Luis Magallanes era alcanzado? ¿No iban a lincharlo? Así es, hasta la muerte. Porque hay gritos de vándalos que dicen mátenlo, ¿no? Y este joven
pues, cuya muerte por supuesto es lamentable, es el mismo caso de Indy Bryant, porque a ese mismo joven las cámaras lo sorprenden lanzando piedras, ¿no? Entonces, piedras contra los él ya policías. participa en la segunda parte de esa jornada, que ya no es una jornada cívica, no es una jornada pacífica, es una jornada violenta. Él participa en eso, ¿no? Sí, pero ya el Poder Judicial ha dictado 7 días de detención preliminar en contra del suboficial Luis Magallanes por presunto homicidio. Bueno, para seguramente averiguar y determinar, digamos, finalmente qué pasó. No, en modo uno cuestiona la actitud ni de la policía, ni de la fiscalía, ni siquiera de las propias autoridades policiales en la investigación de estos hechos, pero reafirmo la necesidad de que se investigue de manera exhaustiva a quienes provocaron esta jornada, entre comillas, inolvidable, ¿no? Por la muestra de salvajismo con que se actuó. De acuerdo. ¿Usted cree que se ha absuelto de este caso en cuanto a la imputación de homicidio suboficial Luis Magallanes? Creo ¿O que va puede a ser ser homicidio culposo? sí, va a ser sancionado administrativamente porque cometió varios errores. Tendrá que responder por este acto que de manera involuntaria, ¿no es cierto?, no deliberada, no consciente, generó la muerte de una persona. Pero hay que colocar esa muerte en su verdadero contexto, ¿no? Es decir, pero también puede ser el uso, no calza legítima defensa en los policías, ¿no? Es el legítimo uso de la violencia. En este caso no calza, porque, digamos, la agresión de la que había sido objeto él ya se había producido, ¿no? Él más bien estaba, de alguna manera, ya se había escabullido, pero comete el error de que para disuadir a quienes estaban, digamos, cerca, en vez de lanzar el disparo al aire, lo hace al piso con tan mala suerte que este rebota en el cuerpo del... No calza uso legítimo de la fuerza porque no le disparó directamente Así es. al sujeto, Así es. sino disparó al suelo. Al suelo, sí. Y él no era en ese momento no era objeto de una agresión. Pero ¿cómo mandan a los policías a realizar labores de investigación, a infiltrarse, firmando un acta que no puedes utilizar tu arma Sí. de fuego? Y probablemente este joven, porque también es un joven, Más joven va que a Truco frustrar incluso, su ¿no? proyecto de vida también, no estaba preparado para la labor en la que había sido encomendado, ¿no? Que eran las labores de inteligencia, y él no es personal de inteligencia. Pero más allá de esos errores, establecido el verdadero contexto, lo importante es impedir que se busque aquí exaltar una muerte con fines políticos, que es lo que finalmente creo se va a conseguir, y colocaremos en su debido contexto los hechos, y en el cadalso de la indignación pública deberíamos colocar a quienes han provocado estos actos de salvajismo, ¿no? Sí, claro, totalmente salvajismo. Sí, ya hemos visto imágenes de cómo llegó incluso el mismo Magallanes al hospital de la policía, ¿no? Claro. Con la cabeza rota, ensangrentada, cerca de ¿no? 80 o 90 policías seriamente golpeados y seriamente heridos. Y así como... ¿Por qué solamente hay 10 detenidos? A lo sumo. Pero además, Aarón, Como máximo. digamos, se muestra, cierta prensa solo muestra a los familiares que están preocupados por las personas que están detenidas o heridas, y no se muestra también la misma preocupación y la misma indignación, el mismo sentimiento de afección de los familiares de los policías. Y hay que colocar en su debido contexto los hechos. Esos policías estaban allí a nuestro servicio, para garantizar nuestra seguridad, para garantizar el bien público. No estaban allí, ni siquiera por propia decisión. Como las policías de tránsito que les tiraron sus motos y tuvo que sacar su arma, no disparó, pero ya criticaban por qué sacan el arma, porque tenían que repeler a estos vándalos, ¿no? Sí. Y no se puede, digamos, insistir en que las jornadas cívicas, que son parte de la democracia, tengan necesariamente que degenerar en actos que pueden tener un contenido, y de hecho tienen un contenido criminal, ¿no? Porque esa marcha, ¿qué buscaba la marcha? Ya habían sacado a Ina Boluarte. ¿Qué buscaban? Destituir a José Gerí, que no llevaba ni una semana en el cargo. Mi impresión es la siguiente: hay un grupo que, digamos, hace algunos años, algún éxito tenía en la organización de estos eventos. Esto se ha ido desacreditando, me refiero a los grupos cavieres. Sí. Y entonces ahora han encontrado formas, porque hay un cierto manejo inteligente en estos temas. Primero buscaron la fórmula de la generación bicentenario.
que ocasionó la caída del señor Merino. La pregunta es, ¿dónde está la generación No, bicentenaria? es una entelequia, No existe. No existe. Si ahora se ha inventado la fórmula de la generación Z. ¿Cuál es la generación Z? Digamos, etariamente es personas que están entre los 29 y 40 años, pero más allá de No, esa de la generación Z de 18 a 29. 18 a 29, perdón. Sí. Exacto. Pero más allá de esas circunstancias, ¿qué otro elemento constitutivo los aglutina? La ideología, los aglutina una doctrina, los aglutina No hay cabeza visible. no hay una propuesta. Una lista de pedidos. Así es. Y ninguna medida de protesta tiene sentido por el hecho de que los jóvenes, los ciudadanos en general, tienen dentro de algunos meses la oportunidad de renovar justamente aquello en lo que se supone están descontentos, Claro, que es la clase política. Las elecciones en julio, en abril Claro, del entonces, siguiente año. En vez de estar tirando piedras y quemando llantas o tirando bombas, bombas Molotov, deberían dedicarse primero a informarse adecuadamente por quién van a votar y participar dentro de la extensa gama de opciones políticas que tiene, que ofrece el país, no las estoy calificando como buenas o malas, y participar de manera activa para que aquella propuesta, si es que la tienen, que es de su preferencia, pueda alcanzar con su esfuerzo desinteresado, ¿no es cierto?, una victoria electoral. De acuerdo, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en breve. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital y Tribu Televisión. A su vez estamos conversando con el doctor Víctor García Toma. Doctor, este grupo caviar que no gana elecciones, pero sí llega al poder con muertos, porque lo que querían en las marchas eran muertos, piden que o José Paredes, o Luque, o Flor Pablo asuman la presidencia porque supuestamente no son parte de este pacto mafioso. El tema es el siguiente, el conflicto o la crisis política que se suscitó ya como consecuencia final del atentado provocado en contra del grupo musical Aguamarina y que motivó que el Congreso de la República estimara que ya el gobierno no era viable, había la necesidad de recomponerlo. Se ha seguido, digamos, la sucesión constitucional. Entonces no hay nada que discutir. A ver, me puede gustar, no me puede gustar, pero se ha seguido la sucesión, digamos, establecida por
por la Constitución. En relación a las personas que se señala, todas ellas tienen serios problemas de crisis, digamos, de ética y en segundo lugar de respeto a los principios y valores democráticos. La señora Flor Plavo tiene un proceso judicial a raíz de su intervención como ministra de Educación. De Vizcarra. Y ahí está. Nunca le hemos escuchado hacer un mea culpa de su participación en ese nefasto gobierno. En el caso de la señora Susel Paredes... Bueno, tenía un violador en su despacho, ¿no? A quien blindó en un primer momento, ¿no? Y existe una denuncia periodística en el sentido de haber tratado de favorecer a su pareja en un tema de tanta envergadura pública como es el caso de Caliwarma, ¿no? Pero a lo que yo quisiera ir es a lo primero que tú dijiste, Aarón, y es cuando hablaste de los caviares. Los caviares no ganan elecciones, pero festejan todas las victorias. Porque se trate de quien se trate, se meten a todos los gobiernos. Se meten a todos los gobiernos, repiten las mismas propuestas, ¿no? Ensayan las mismas mañas, el informe, la consultoría, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego abandonan ese gobierno. Lo abandonan y lo sancionan con la mayor trasticidad sin hacerse cargo, ¿no es cierto? Y un mea culpa. Una cosa concreta es, por ejemplo, la Municipalidad de Lima. Claro, en la época de la señora Villarán. Todas las personas que han estado marchando, todas estas personas que están declarando, todos estuvieron allí. Sí, claro, con el no. Estuvieron ahí. Y financiadas, ¿no? Porque recibían dinero. No era amor al chancho. Y hemos escuchado alguna de ellas, alguna autocrítica, o por lo menos alguna reflexión de indignación y de molesta, porque supuestamente habían sido faltadas en su buena fe, y la verdad es que no. El silencio más absoluto. Lo mismo pasó con Humala, lo mismo pasó con Castillo, ¿no es cierto? Y si la señora Boluarte les hubiese dado espacio, se habrían subido ese barco. Claro, y se olvidaban de la delincuencia, así es. Y si ponían un ministro, un premier de su agrado, como Mirta Vázquez, no existía inseguridad para nada. Así es, claro, ya era otro país. El país de las maravillas. Así es, sí. A mí me pareció innecesaria la vacancia de Dina Boluarte a 6 meses de las elecciones, pero bueno, estamos ya encima del caballo y me parece que ha sido una buena designación. El primer gabinete, su mayoría de nombres del señor Gerí, liderado por Ernesto Álvarez. ¿Usted qué opina de Ernesto Álvarez? Lo conozco bastante. Es un hombre que tiene formación política. Es presidente del TC, ¿no? Es presidente del TC, Pepecista. Ha sido decano decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. En consecuencia, tiene experiencia administrativa. Tiene ñeque político. Algunas de sus declaraciones en el pasado pueden no haber gustado a muchos, pero lo cierto es que la mayoría me las dio a mí, por cierto. La mayoría me las dio a mí. En redes sociales abundan, por si lo quieren conocer más, pero bueno, es un punto de vista. Pero ¿no? es un punto de vista y además es un hombre bastante dúctil en el sentido de entender de que ya no es un observador, es un protagonista, claro, y que requiere más bien conjuntar esfuerzos con otras fuerzas políticas, ¿no? ¿Y qué opina de José Gerí? Algunos lo llaman el que está imitando a Bukele, el Bukele de Temu, ¿no? Bueno, eso está claro, ¿no? Y como dije ayer en una Pero igual los gestos son importantes. Sí, no, pero Bukele es Bukele, aún no sabemos quién es Gerí. Claro. Y tiene poco tiempo, digamos, al servicio del país para demostrarnos que tiene una identidad propia. Pero el comienzo ha sido bueno. Sí. A mí puede no gustarme, y de hecho no me gusta, pero el comienzo ha sido bueno. Primero porque ha establecido una relación de comunicación que antes no existía. Una presencia física de cercanía con la gente. Con los brazos, la camisa remangada. Bueno, ese es un síntoma, digamos, de vocación de trabajo, ¿no? Sí, un poco claro, imitando a Bukele. Pero más allá de la imitación, es el hecho de acercarse a la gente. Sí, y es importante. Es importante saludar a la señora que vende desayunos, ¿no? Al peruano que en realidad quiere trabajar y que no quiere movilizaciones violentas, ¿no? Y que va a visitar al policía que está allí porque ha defendido el Estado de Derecho, ¿no? Eso está bien. Ahora, esos son gestos. Han nombrado un gabinete básicamente técnico, son 6 meses, no se generan grandes expectativas, lo importante es mantener la administración del Estado, están los viceministros, ¿no? Hay una figura relevante allí que es el embajador de Cela, sí, claro, eso que llamo ya es otro level, como se dice, ahí está asegurado plenamente de antemano el éxito de la Cancillería.
Y son 6 meses en las que todos tenemos que, como hacemos con el Sol de los Milagros, cargar Claro, para porque llegar. no se puede generar más inestabilidad, Claro, ¿no? porque faltan 6 Pero, meses. pero ya se presentó una moción felizmente fallida de censura para tirarse abajo la mesa directiva del Parlamento, con lo que caería Así es. Gerí, ¿o cómo es esa figura, doctor? En realidad es una figura bien confusa, porque la tesis de ellos es Porque yo, antes para que usted continúe, estaba buscando en el sitio web del Parlamento y encuentra solamente a 3 miembros de la mesa directiva y han asumido que son 4, pero Gerí, como presidente, es presidente encargado y es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. la tesis de ellos era, si cambiamos la presidencia, estamos cambiando la encargatura. Pero lo que se olvida es de que el señor Gerí ha sido designado ya presidente de la República y en consecuencia solo puedes dejar el cargo dentro de los cánones que establece la Constitución. Y la única manera sería mediante una vacancia, ¿no? Que en este caso tendría que darse una causal. Con la censura no cae, con censura en la mesa directiva no cae. No, es que ya juramentó el presidente y de acuerdo con las reglas constitucionales el presidente permanece en el cargo salvo que renuncie, salvo que fallezca o salvo que sea objeto de una destitución luego de un proceso judicial que no se va a dar o por una vacancia por incapacidad moral. Pero usted cree que una mala interpretación del propio Parlamento entonces, porque justo estoy revisando en vivo y ponen integrantes en la mesa directiva, sale Rospigliosi como primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Cerrón, Valdemar Cerrón como segundo vicepresidente y Eilich López como tercer vicepresidente. Bueno, eso está correcto, porque efectivamente el señor Gerí, que era presidente del Congreso, ahora está encargado de la presidencia. Y entonces, como hay línea de sucesión, todas son encargaturas. ¿Pero no faltaría uno en la mesa directiva? Sí, tendría que establecerse un miembro más, tendría que haber una elección más. Lo que creo que no lo están haciendo ahora, porque sería precipitar otra vez en el Parlamento una discusión sobre esta materia, ¿no? Así es. Afortunadamente Fuerza Popular no dejó solo a Gerí y se mantuvo o decidió la voluntad de Fernando Rospigliosi para quedarse a la cabeza del Parlamento, ¿no? Dos cosas, ¿no? La primera es que yo creo que han habido fuerzas políticas en el gobierno, en el Parlamento, que han actuado responsablemente en el sentido de acompañar al Poder Ejecutivo en este tramo para darle gobernabilidad al país. Eso, por cierto, también han ido acompañado de algunas prebendas, ¿no? El caso muy claro es el de APP, ¿no? Que ha tenido y aún me parece tiene presencia en sectores del Poder Ejecutivo. Pero más allá de esa circunstancia, se actuó de manera responsable. Ahora, yo creo que ya no se podía seguir cargando al muerto, por una razón muy sencilla. ¿Se refiere a Dina Boluarte? Me refiero a Dina Boluarte, por varias razones. La primera, la declaración del ministro del Interior, en el sentido de por tanto problema por un muerto, ya descalificaba, ¿no es cierto? Y lo de Dina Boluarte, que dijo, si son víctimas de extorsiones, no contesten las llamadas, no respondan mensajes. Ya no había manera de defender eso. Sobre todo porque es un gobierno que estaba con un nivel de desaprobación muy alto, muy alto. Y a su vez que de cara al 2026 nadie quiere llegar de la mano con Boluarte, ¿no? Y iba a haber el miércoles, ese miércoles iba a haber una marcha. Esa marcha iba a ser mucho más, digamos, numerosa y probablemente mucho más agresiva si es que hubiese estado la señora Boluarte en el poder, ¿no? Si usted cree que hubiera sido así. Hubiera sido, sí, yo pienso que sí. Sí, entonces finalmente se vio como una válvula de escape, una válvula de escape, ¿no? Para la vacancia de Dina Boluarte. Lo de Gerí no minoró el problema porque como él también carga una mochila por algunas denuncias. Pero están archivadas. No, pero sirvió de pretexto o motivo para, digamos, seguir protestando, ¿no? Claro, la denuncia por supuesta violación sexual está archivada. Está archivada. No se encontró ADN en el cuerpo de la víctima, ADN del presidente interino, ¿no? Digamos, aquí nos hemos acostumbrado a discutir o cuestionar las decisiones judiciales, que pueden ser buenas, malas, regulares, pero son decisiones que de alguna manera... Hay que respetarse, ¿no? Que deben respetarse, ¿no? Hablando de decisiones que deben respetarse, tenemos a la que nunca respeta decisiones judiciales o administrativas o de ente jerárquico como él, Espinosa, quien debe regresar al Ministerio Público, ¿o no, doctor? Pero aquí viene lo curioso.
cuando hubo la oportunidad de que se presentara el caso de la señora Patricia Benavides, que regresaba por una disposición, ella se negó a acatar esa disposición. Claro. Estando obligada a ello funcionalmente. Pero ahora que ha obtenido una resolución que... Con un juez amigo, digámoslo, Bueno, claro, ¿no? pero- El primo de Yontumala. Sí, pero bueno, sale la Como resolución. fuere, ya. Sí, ahora sí le parece correcto que se respete. Y O sea, sale- hay una doble moral. Y sale este Luciano López, que antes Sí. era abogado penalista, ahora es constitucionalista, asesor de la fiscal Benavides, de la fiscal Espinosa, a decir que sí o sí se tiene que acatar, le guste o no, se tiene que cumplir con, les guste o no les guste, a los integrantes del Ministerio Público tienen que cumplir con esta norma. Ahora sí, Lo con esta como- resolución, lo, ¿no? lo digo como abogado y como constitucionalista. Creo que hemos llegado a un nivel de hartazgo y ridiculez. El número de medidas cautelares, las resoluciones que contenían inaplicación de las leyes en manos de jueces, primero provisionales. Sí, claro. Segundo, con serios déficits de formación jurídica. Pero en tercer lugar, y es lo más peligroso en este caso, claramente politizados. Esos jueces no son Pero ¿cuál imparciales. fue el argumento del señor el juez es Fidel Torres Tazo? Fidel Torres Tazo. Que se vulneró el debido proceso de Del Espinosa. ¿En qué sentido? Si hubo una investigación preliminar en la JNJ, luego se inició un proceso administrativo ordinario, digamos, no fue express, con miras a su destitución por no acatar una orden de la JNJ que era reponer a Patricia Benavides en su momento. Que debido proceso vulnerado, incluso la señora no acudió a la JNJ a defenderse, ¿no? Así es. No, definitivamente estas decisiones judiciales tienen un claro tinte de carácter político. Yo espero que en el próximo gobierno iniciemos ya el proceso de reforma del sistema judicial y recuperemos a la justicia al servicio de los ciudadanos, porque mientras se dictan estas resoluciones en este cambalache político que ellos mismos provocan, el Ministerio Público incumple sus labores de prevención del delito, incumple sus labores de poder perseguir el delito cuando la policía les entrega, ¿no es cierto?, personas que han sido identificadas y tienen información relevante para que esas personas sean procesadas. El TC tiene que parar de una vez, ponerle óbice a estas medidas cautelares que van en contra de resoluciones Yo creo que entidades, sí. de diferentes entidades, ¿no? Sí. JNJ, Autoridad Nacional de Control, el mismo Congreso, ¿no, doctor? El Congreso ha sido víctima en varias oportunidades de que jueces sin ningún tipo de formación jurídica especializada, provisionales, es decir, dependientes, ¿no es cierto?, de una mano que es la que decide si te quedas o te vas, mano que por lo general levanta el brazo izquierdo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, el TC tendrá que dirimir. Así es. ¿Y cómo se podría hacer la JNJ puede acudir ante el TC? Lo que yo creo que ya no lo va a poder hacer este gobierno porque no está, este parlamento porque no está muy legitimado, pero el próximo es hacer una modificación en el Código Procesal. A través del Congreso. Sí, sí. De acuerdo. El tribunal, por supuesto, podría dictar una medida, pero Creo que ya lo ha hecho y no lo han hecho caso, ¿no? Las decisiones del tribunal se respetan, pero el problema está en que yo creo que hay que atacar el fondo del asunto, que es la ley, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor García Tomán, por la entrevista. Gracias también. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Vamos a hacer un corte comercial brevísimo y regresamos en Altavoz Tendencias.